Casa del Señor. Vamos a prepararnos en esta mañana para ir a la palabra. Vamos para esto a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 32 al 36. Sé que la temperatura está un poquito calurosa. Así que se va a requerir un poquito de resistencia en esta mañana. Vamos a leer ahí en Lucas 9, los versos 32 al 36. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional y dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron o cuando lograron despertarse, ¿sabes qué pasó? Vieron su gloria, vieron la gloria de Jesús. Pero no solo eso, vieron que allí habían dos personajes que estaban con Jesús. Y mientras estos se apartaban de Jesús, y vamos a ver en la predicación quiénes eran estos dos personajes que estaban allí con Jesús. Dice que Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, a veces, amados hermanos, no sabemos lo que estamos diciendo ante ciertas experiencias y empezamos a hablar como el papagayo sin saber lo que estamos diciendo. Y a veces es prudente callarnos la boca para escuchar y para entender. Pero Pedro, como era el impulsivo, era el que hablaba primero y luego pensaba, pues dice que Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: maestro, qué bien que estemos aquí. Esto está chévere. Esto está bueno aquí en el monte. Vamos a levantar 3 albergues, 3 enramadas, 3 pabellones. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero mientras estaba hablando, apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchelo a él. Y después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Danos la capacidad, el entendimiento, la sabiduría y la unción para poderla expresar, Señor, conforme tu propósito, de tal manera que esta palabra cumpla, Señor, lo que tú quieres, Señor, que esta palabra haga. Que esta palabra, por medio de tu Espíritu Santo, pueda revelar a Cristo a nuestros corazones. Aquellos que te hemos conocido, que esta palabra traiga mayor revelación de Cristo. Aquellos que aún todavía no han tenido la experiencia de conocerte personalmente, que esta palabra también hoy revele de manera clara a Cristo. Que tu Espíritu Santo opere en cada corazón de los que escuchan esta palabra, Señor. Y que hoy, Señor, sea un día donde tú hagas cosas nuevas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta palabra La gloria de Cristo. Para poder entender bien lo que sucedió en este relato, que pudiéramos decir que es un relato extraordinario y maravilloso, tenemos que ir un momento a los versículos anteriores al contexto de lo que está sucediendo. Y entre paréntesis, es importante que cuando usted lee la escritura no se concrete simplemente en un solo verso. Amén. A veces tenemos esa costumbre de
de estar picoteando en la escritura. Somos como los pollitos, picoteamos de aquí y picoteamos de allá. Pero entiéndame que hay un contexto en el cual se da esa palabra, y si queremos entender el sentido completo de lo que está diciendo la escritura y por qué se está diciendo, debemos ver el contexto más amplio. ¿Y qué estaba sucediendo? Mira, Jesús estaba asegurándose de que sus discípulos realmente entendieran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Si ellos no podían tener esta convicción en su corazón y estar seguros de esto, ellos realmente no iban a poder ser unos testigos eficaces y continuar la obra que Jesús, amén, les iba a encomendar. Por tanto, era necesario, Jesús necesitaba afirmar en ellos su identidad. Por eso surge la pregunta de Jesús a sus discípulos en el versículo 18 del capítulo 9, donde nos dice que cuando Jesús estaba orando para sí, le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Porque una cosa es lo que piensen las personas acerca de Jesús, amén. Pero a Jesús le importaba saber qué decían los discípulos de Él, que creían. Las personas decían, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y de momento se levanta Pedro, precisamente es el impulsivo. Y sabes, en esta la pegó. Pero no la pegó por sabiduría de hombre ni por su impulso, sino porque el Espíritu, amén, lo inspiró y le reveló. Y entonces él declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo la gran verdad. Ahora, cuando Jesús hace esa pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Esa es la pregunta importante. Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros. Esa es la pregunta que se debe hacer el religioso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué concepto tienes de Él? Y cuando se nos revela quién es Jesús en su esencia, tal y como Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, lo pudo declarar, eso hace la diferencia en nuestras vidas. Pedro hace esa declaración y luego Jesús les anuncia a sus discípulos sus sufrimientos. Le dice que va a morir, pero que va a resucitar. Y aún se adelanta y le dice que también Él va a venir, va a retornar nuevamente a la tierra. Les habla de su segunda venida. Y entonces Jesús hace un comentario algo intrigante, algo curioso, algo que tal vez los dejó pensando. Versículo 27, Él les dice: además les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Entonces quizás los discípulos entendieron eso literalmente y pensaron, bueno, pues entonces nosotros no vamos a morir hasta que el reino de Cristo sea establecido. Pero no quería decir eso. Vamos a ver más adelante a qué Jesús se refería. Entonces, mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 9. Dice que unos 8 días después de decir esto,
de hacer esta declaración de que algunos de ustedes no verán la muerte sin antes ver el reino de Dios. Dice que Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió al monte a orar. Amén. ¿A qué subió Jesús al monte? ¿Y quién le acompañaba? Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres discípulos eran como su círculo cercano. Eran los tres discípulos que en diferentes ocasiones, en diferentes escenas estuvieron con Jesús. Cuando Jesús resucitó, amén, aquella joven de 12 años que había muerto, allí estaban estos tres discípulos. En Getsemaní, estos tres discípulos estuvieron con Jesús cercano. Así que era ese círculo cercano de Jesús. Discípulos que iban a tener un papel, a desempeñar un papel importante, amén, en la propagación del evangelio, en el establecimiento del reino de Dios. Así que suben con Jesús. Jesús sube a la montaña a orar, y mientras estaba orando, versículo 29, algo comienza a suceder. ¿Cuántos saben que cuando oramos algo comienza a suceder? Aleluya. Mientras Jesús empieza a orar, su rostro comienza a ser transformado. Su ropa empieza a tornarse blanca y radiante. Y déjame decirte algo, aunque el tema de este relato no es la oración, cabe señalar que todo sucede dentro del escenario y dentro del marco de la oración. Todo lo que está sucediendo en un ambiente y en una atmósfera de oración. Amén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando oramos, amén, se genera una atmósfera, un ambiente, amén, para Dios manifestarse, para Dios hacer cosas maravillosas en nuestros medios. Aleluya. Ese era el escenario de la oración. Él sube al monte a orar. Mientras comienza a orar, algo comienza a suceder en Jesús. Comienza a transformarse. Y es interesante porque Lucas es el único que hace esta observación, que mientras Jesús estaba orando, su apariencia experimentó un cambio. Lo cual también de alguna manera nos sugiere que cuando nosotros, amén, oramos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, también se empieza a dar en nosotros una transfiguración o un cambio espiritual. Por eso, amados hermanos, debes orar, debes tener una plática con Dios, debes dialogar con Dios. Eso es parte de la experiencia para que seamos transformados y seamos cambiados. Mateo 17:2 me gusta cómo él lo expresa en cuanto a lo que Jesús está experimentando, porque allí él dice que Jesús se transfiguró en presencia de ellos. Y Mateo da el detalle, dice: su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Es decir, ¿qué está sucediendo allí? Por un momento Jesús reasumió la gloria que había dejado para venir a la tierra. Por un momento Jesús se manifestó tal y cual Él era, tal y cual era su gloria antes de descender aquí a la tierra para salvarnos, para permitir que los discípulos pudieran contemplar con sus propios ojos la esencia de quien era Cristo. Es decir, allí el Jesús, amén, humano, está delante de sus ojos, quitando el velo para que puedan ver al Cristo glorificado, al Cristo divino, al Hijo de Dios. Ahora, a la vez que empieza a suceder esto, sucede algo curioso. Allí hay una reunión importante. Aparecen dos personajes muy conocidos por los judíos, Moisés
y Elías que conversaban con Jesús. ¿Cuál era el asunto de la reunión? La partida de Jesús. Dice que al igual que Jesús, estos dos personajes tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Una reunión importante. ¿Quién estaba allí? Mira, allí estaba Moisés. ¿Quién era Moisés? El libertador del pueblo de Israel. El gran legislador del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía Moisés allí? Representando la ley. ¿Quién más estaba allí? Allí estaba Elías. ¿Quién era Elías? El profeta de fuego. ¿Y qué hacía allí Elías? Representando a los profetas que anunciaban la venida del Mesías. Entonces están allí reunidos y el tema de la reunión es la partida de Jesús. Amén. ¿De qué hablaba la partida de Jesús? Hablaba de los eventos que iban a suceder. Hablaba de que él iba a ser crucificado. Hablaban de que él iba a resucitar. Hablaban de que él iba a ascender al cielo. Yo me imagino esa reunión. Está allí Moisés y Elías. Aquí voy a especular, aquí voy a imaginar un poco. Y está Moisés y está Elías hablando con Jesús. Y Moisés le dice a Jesús, pero ¿de verdad que tienes que morir? ¿De verdad que tienes que pasar por todo este sufrimiento para poder salvar a la humanidad? Y Jesús diciendo, sí, tengo que pasar. Tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. El destino de la humanidad, el destino del hombre está en mis manos. Porque yo he venido a salvar lo que se había perdido, lo que se echó a perder al principio. Yo he venido a restaurarlo. Y están en este diálogo. Pero Jesús les comunica, pero ¿sabes qué? Voy a ir hasta la cruz. Y ya el Padre me ha mostrado que esto va a ser muy duro. Ya he entendido que voy a sentir el desamparo y el pecado de la humanidad. Aleluya, pero el Padre me ha revelado que voy al tercer día a resucitar. Aleluya, y aunque tal vez fue como una reunión de momento, en cierto momento triste. Y estoy yo acá especulando, amados hermanos, denme ese permiso. Pero por otro lado, se llenaron de regocijo porque al fin cuando Jesús completara este proceso, esta obra, amén, Él iba a resucitar, Él iba a alcanzar la victoria para liberar al ser humano de su pecado. Gloria al nombre de Cristo. Así que, en resumen, ellos estaban hablando del cumplimiento del propósito de Cristo, que era la redención del ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira algo. Déjame añadir un poquito más a esto de Moisés y Elías. La obra de Moisés, ¿sabes por quién fue terminada? Por Josué. Y el nombre de Josué en hebreo significa el Señor salva. Y la obra de Elías, ¿por quién fue terminada? Por el profeta Eliseo. Y Eliseo significa Dios salva. Y sabes que el nombre de Jesús es la forma griega de Josué. Realmente el nombre de Jesús en hebreo es Josué. En hebreo el nombre de Jesús es Josué, que significa Salvador. Yeshua, Salvador. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está a punto de libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado y así llevar a consumación la obra de Moisés y Elías, así llevar a cabo la consumación de lo que ya la ley y los profetas estaban anunciando, porque la ley y los profetas daban testimonio y señalaban a Cristo. Moisés en el Pentateuco ya anticipaba a Cristo como los sacrificios
hablaban de ese cordero que iba a venir a ser sacrificado por todo el mundo. Las profecías hablaban de ese siervo sufriente, amén, que iba a venir a sufrir, a padecer dolor. Isaías 53, por cada uno de nosotros. Así que allí está Moisés, está Elías con los profetas dando ese testimonio, como diciendo, ya esto estaba señalado, como diciendo, nosotros apuntamos a ti. Aleluya. La ley y los profetas apuntan a Cristo. Aleluya. Está sucediendo esto. Está habiendo esta reunión celestial. Pero mire esta nota. Verso 32. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Quizás eso pasa en otras iglesias, aquí no. La gloria de Dios manifestándose. Y algunos como Pedro y sus compañeros, mira, medio dormidos o distraídos. Y hoy en día, mira, amados hermanos, es peor. Hoy en día con nuestros celulares. Y siempre tengo que colar un poquito de esto porque es la verdad. Los celulares yo los comparo a los que nos gustan mucho los dulces. Los celulares son como una paletita bien dulce. O no sé, tal vez te gustaban de pequeño las Sugar Daddy. ¿Se acuerdan de las Sugar Daddy? Esas paletitas de chocolate y caramelo. Pues los celulares yo los comparo con dulces. Ustedes no se han dado cuenta que no podemos vivir sin ellos. Y que creamos esa dependencia de ellos, que a cada rato tenemos que estar cogiéndolos para ver lo que está pasando. Y no me voy a excluir. Pero a cada rato, déjame ver lo que están posteando aquí. Déjame ver el último video. Entonces, eso también en la iglesia, pues, se ha metido. Entonces Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a revelarse, Dios empieza a revelar su palabra, pero a veces o estamos muy dormidos o a veces estamos muy distraídos, amén, y no podemos recibir, amén, el bien de Dios, no podemos recibir todo lo que Dios quiere darnos. Nos pasa como a Eutico, el joven que se sentó en la ventana. Y mientras Pablo estaba predicando, como Pablo se extendió al igual que como se extiende a veces su pastor, el muchacho era como una vigilia, le dio sueño, mire, se cayó por la ventana. Aleluya. Gracias a Dios que Pablo fue y oró por él y el Señor lo levantó. Pero volviendo aquí al relato, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Yo no sé qué les pasaba, yo no sé si era que ellos padecían de insomnio o no dormían bien, porque muchas veces ellos estaban en esta situación. Pero cuando se despabilaron, cuando se despertaron, vieron la gloria y los dos personajes que estaban con él. Gloria a Dios que no se les pasó la oportunidad. Dice que se despabilaron. Amados, a veces tienes que despabilarte. Esa palabra es la que utiliza ahí esta versión. Tienes que despertarte para poder ver la gloria de Dios. A veces tienes que abrir bien tus ojos. A veces tienes que prestar atención para recibir lo que Dios te quiere decir. Y me gusta esa expresión que dice, vieron su gloria. Porque ese era el propósito de lo que Jesús quería hacer. Te dije que Jesús estaba afirmando en ellos su identidad. Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no es lo mismo declararlo que verlo y experimentarlo. Así que él lo había declarado, amén, por revelación del Espíritu. Pero ahora ellos con sus propios ojos estaban viendo la revelación, amén, del Cristo glorioso que se había transformado ante sus ojos y vieron su gloria. Aleluya. Dios quiere que tú veas su gloria.
Dios quiere que tú veas al Cristo glorificado. Aleluya. Dios no quiere que te quedes meramente en el Cristo histórico. Dios no quiere que meramente tú sepas que Jesús fue un personaje de la historia. Porque uno dice, sí, Jesús fue un personaje de la historia. Un personaje que dicen y que resucitó. Y los más escépticos van a poner en tela de juicio todo esto. Pero Dios quiere revelarse a tu vida. Jesús quiere revelarse a tu vida. Y de momento vieron la gloria de Dios. Y esos dos personajes que estaban con él. Y mientras estos se apartaban de Jesús, es decir, ya llegó el momento, Moisés y Elías se van, Jesús va quedando solo. Pedro empieza como que a divariar un poco. Dice Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: maestro, qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y de momento aparece una nube que los envuelve. Ellos se asustan. Entonces de la nube sale una voz que declara: este es mi hijo amado, escogido, escúchenlo. Perdonen el efecto de la voz, pero había que dar el efecto dramático. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Y dice que los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Ahora vamos a la pregunta nuevamente. ¿Cuál fue el propósito de la transfiguración? Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Si nos permite tener alguna experiencia, no es para que hagamos 3 enramadas como Pedro, sino nos da experiencias para aprender y para enseñarnos algo. Pedro y sus discípulos, o Pedro, debo decir, sus compañeros, que estaban allí en aquel momento y que tuvieron esta visión, ellos no entendieron del todo al momento su significado. A veces hay cosas que Dios nos muestra y no las entendemos del todo. El ser humano, cuando Dios lo está llamando, hay cosas que tampoco entiende del todo. Hay cosas que te suceden que no las entiendes. Sin embargo, hay algo dentro de ti que te dice que es de parte del Señor. Hay algo dentro de ti que te dice: Dios te está llamando. No entiendes todos los detalles porque no tienes todo el conocimiento ni la revelación. Pero dentro de tu espíritu sabes que algo está sucediendo y que Dios te está llamando. Entonces, ellos no entienden todo el significado de lo que comprendía esto. Por eso es que Pedro, él dice: vamos a hacer aquí 3 pabellones para Moisés, Elías y Jesús. Pero la escritura dice que él no sabía lo que estaba diciendo. Él quería levantar algo, pero ese momento no era para levantar algo. Ese momento no era para hacer algo. ¿Sabes para qué era ese momento? Ni siquiera era el momento para actuar. Ese era el momento de adorar. Porque allí se estaba revelando la gloria del Cristo glorioso. Allí se estaba revelando el carácter divino de Jesús. Así que no era el momento de estar con ideas de levantar cosas, de hacer pabellones, de hacer allí el monte de los 3 pabellones. No. Era el momento de reconocer la gloria de Cristo. Según la has visto, así también reconócela, así también adórala. Mire qué interesante. Uno de los personajes que estaba allí era Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés en una ocasión le dijo a Dios: muéstrame tu gloria?
Y cuando Dios le muestra la gloria a Moisés, ¿qué pudo ver Moisés? Simplemente pudo ver a Dios pasando, y Dios le permite ver en esa experiencia las espaldas. Solamente pudo ver las espaldas de Dios. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Los discípulos están viendo a Jesús, el Hijo de Dios, en toda su gloria. Moisés, con todo y ser, amén, el legislador de la ley, el representante de la ley, simplemente vio las espaldas de Jesús. Pero aquí Jesús está revelándose tal y cual es, para que vean su gloria totalmente. Y es como un preámbulo a lo que en el nuevo pacto Jesús iba a establecer. Porque en el nuevo pacto no solamente nos iba a dar acceso total al Padre, sino que en el nuevo pacto la gloria de Jesús también se nos es revelada. Entonces, el momento exigía la adoración, porque allí estaba el Cristo revelado. Y déjame decirte, cuando Cristo es revelado a nuestras vidas, entenderemos que no fue un hombre más. Entenderemos que Él fue más que un líder famoso. Entenderemos que Él fue más que un maestro sabio. Entenderemos que Él fue más que un gran profeta. Entenderemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando entendemos quién es Cristo y recibimos esa verdad en nuestros corazones, entonces solo desearemos adorarle y obedecerle. Entonces necesitamos que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Y aún nosotros que profesamos la fe, que nos llamamos creyentes, necesitamos que cada día el Espíritu Santo revele a Cristo en nuestras vidas. Que no perdamos la frescura de esa verdad. Que no perdamos de vista quién es Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, para ir terminando, ¿cuál era el propósito de que Jesús se mostrara y se transfigurara? Primeramente, fue un vislumbre de la eterna gloria del Rey. ¿Recuerdan ahorita cuando les leía aquel versículo que Jesús le dijo a ellos? Van a ver algunos de ustedes que no van a morir hasta que vean el reino de Dios. A eso se estaba refiriendo Jesús. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaba Santiago o Jacobo, viendo un preview, viendo una pequeña muestra del reino de Dios conforme Jesús lo había dicho en Lucas 9:27. Fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a los 3 discípulos. ¿Para qué? Para afirmar su identidad en ellos, para afirmar su divinidad en ellos, para que ellos estuvieran seguros y certeros de que Cristo, más que un hombre más, era el Hijo de Dios. Y esta verdad iba a quedar grabada de manera indeleble en sus corazones. Nadie iba a poder borrar, amén, eso de sus corazones. Segundo, ¿por qué la transfiguración? El Padre confirma, ratifica todo lo que Jesús había realizado y estaba por realizar. Dios el Padre confirmado a su Hijo. Y tercero, cuando el Padre habla, nos dice: este es mi Hijo, a Él oíd. ¿Qué significa esto? Que ahora Dios nos habla a través del Hijo. Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Cristo.
quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del Hijo? ¿O estás como Pedro sin saber lo que dice? Vamos a hacer cosas, vamos a construir cosas. No, tú tienes que escuchar al Hijo. Tienes que escuchar al Hijo, amado hermano. Estoy terminando. Pedro en su epístola, en su segunda epístola, ¿sabe que Jesús les prohibió que comunicaran esta experiencia en aquel momento? Hasta que ellos no entendieran bien lo que había sucedido y qué representaba esto, Jesús les dice, mira, no comenten esto con nadie. Pero Pedro entonces luego, en su segunda epístola, retoma esta experiencia de la cual Jesús les dijo que no hablaran en aquel momento. Y él registra lo siguiente, segunda de Pedro 1:16. Y mira lo que dice Pedro. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro le está diciendo a estos lectores, mira, yo no le estoy hablando a ustedes de cuentos de camino, ni cosas que me comentaron. Yo te estoy hablando de lo que nosotros pudimos ver con nuestros propios ojos, de aquello de lo cual nosotros hemos sido testigos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él. ¿Dónde? En el Monte Santo. Así que Pedro, esa experiencia cumplió su propósito, quedó marcada en el corazón de Pedro, para que después Pedro pudiera dar testimonio y pudiera escribir con total seguridad y fe, amén, que habían escuchado la voz de Dios dando testimonio del Hijo. Y esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Por eso necesitaban tener esta experiencia con Cristo Jesús. Cierro. Jesús quería dejar grabado en sus discípulos y de manera imborrable su identidad, al igual que lo quiere hacer también en nosotros. Cuando Cristo nos es revelado, y créame que Jesucristo, Él sabe revelarse a cada vida. Cuando Cristo nos es revelado, nuestras vidas van a ser transformadas. En la transfiguración, Cristo mostró que Él era el cumplimiento de la ley y de los profetas, que Él completó la obra de Dios y nos enseña que ahora nos habla por medio del Hijo. Pero hay una cosita más que añado y con esta cita termino. En 2 de Corintios 3:18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que tú y yo podemos ver y reflejar la gloria de Dios. ¿Qué vieron los discípulos en el monte de la transfiguración cuando se despabilaron? La gloria de Cristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, déjame irme un poquito más atrás. Moisés deseó ver la gloria de Dios y vio las espaldas de Dios, ¿verdad que sí? Los discípulos en el monte de la transfiguración, cuando se despiertan, pueden ver ¿qué? La gloria de Cristo. Pero ahora, por causa de lo que ya Cristo hizo, de su muerte,
de su resurrección y de su ascensión, y el establecimiento de un nuevo pacto que nos abre a esta nueva relación con Dios. Ahora tú y yo estamos en la posición de también poder ver la gloria de Cristo, y no solamente verla, sino reflejarla. Aleluya. Nosotros hemos recibido la revelación de Cristo. Amén. Lo hemos conocido como Jesús nuestro Salvador, pero también lo hemos conocido como Cristo, el Hijo de Dios. Y eso se resume en que ahora Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así como estos discípulos vieron su gloria, nosotros también podemos ahora ver su gloria y reflejarla. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, se transformó para que ellos pudieran ver su esencia como Hijo de Dios. Amén. Y la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, la revelación de su palabra en nuestras vidas va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque va a quitar el velo carnal, amén, de nuestra mente natural, para que podamos ver a Cristo tal y cual Él es. ¿Para qué? Mire, para que no tengamos conceptos equivocados de nuestro Señor, y para que cada día nos afirmemos más en quién es Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre, que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús quiere ser para ti más que una historia de hace 2000 años. Jesús quiere ser para ti más que un maestro sabio, más que un profeta. Jesús quiere ser tu Salvador. Jesús quiere ser tu Señor. Y a medida que lo conocemos más, podemos ver más su gloria y somos transformados más a su imagen. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo fue revelada a los discípulos, pero la gloria de Cristo también ha sido revelada a nuestras vidas. Y esa gloria nos ha transformado, y esa gloria te quiere transformar en esta mañana. Pongámonos en pie en esta mañana. Aleluya. Hoy el Señor quiere manifestar su gloria en tu vida. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que no les resplandezca precisamente la gloria de Cristo. Pero dice también que Dios, el que hace que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación de la gloria de Cristo. Así que la gloria de Cristo no solamente se manifestó allí en aquel monte delante de los discípulos, que yo lo veo como un preview, yo lo veo como un preview de lo que realmente Cristo quería hacer en los corazones. La Biblia dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa de su pecado. Se rompieron las relaciones. Fue como si hubiese habido un divorcio. No fue porque Dios lo quería, fue porque el hombre así lo decidió.
fue destituido de la gloria de Dios. Pero ahora Cristo, amén, viene para restaurar esa gloria en nuestras vidas. Viene para poner esa gloria en nosotros. Viene para que veamos esa gloria. Y esa gloria hoy puede nacer en tu corazón. El apóstol Juan dijo en su evangelio: el verbo se hizo carne, la palabra se hizo humano y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Esa gloria nació en un humilde pesebre. El que era la gloria de Dios nació en un humilde pesebre. Y cuando llegó el tiempo donde manifestó su ministerio, el apóstol Juan testifica: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y hoy Dios quiere que esa gloria sea revelada en tu corazón. Hoy Jesús quiere nacer en tu corazón y traer gloria a tu vida. Quiere traer su gloria a tu vida. Así que en esta mañana quiero que oremos. Amén. Si necesitas en esta mañana que la gloria de Jesús, amén, esté en tu corazón, te hago la invitación para que pongas tu fe en Cristo, para que lo recibas, para que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te recibo, ven a morar en él. Cámbialo todo, Señor. Que tu gloria me cambie. No quiero seguir igual. No quiero seguir con este vacío existencial en mi vida. Aleluya. Sé que me hace falta algo. Hoy dile: te necesito, Jesús. Padre amado, te damos gloria y honra, Señor. Hemos sembrado esta palabra, Señor, con el propósito de que Jesucristo sea revelado y sea manifestado a los corazones, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien revelas a Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Hacemos lo mejor que podemos para expresar la verdad y la intención de tu palabra. Pero al fin y al cabo es tu Espíritu Santo quien da ese testimonio, quien convence de pecado, quien convence de incredulidad, Señor, y quien nos hace ver cuánto necesitamos de tu Hijo amado Jesús. En esta mañana yo creo que tú te revelas a los corazones, Señor. Yo creo en tu buena obra, Señor. Yo creo, Señor, que en esta mañana tu gloria es revelada, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y que por causa de esa gloria que es Cristo Jesús, nuestras vidas son transformadas de una manera especial en el nombre de Jesús. Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu gloria en cada oyente, Padre amado. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, que de hoy en adelante, Señor, no seremos los mismos, Padre amado, Señor. Que como decía Pablo, viviremos, Señor, no solamente viendo tu gloria, sino reflejando tu gloria. Porque los que reciben tu gloria, amén, reflejan tu gloria, que es Jesús, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
sean bendecidos en esta mañana. Damos toda gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Dale un aplauso al Señor. Caminemos, amén, en gloria. Caminemos con la gloria que es Cristo Jesús. Vamos a despedirnos, amén, ahora de los hermanos y amigos que se conectaron al Facebook. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y esperamos verlos en la próxima ocasión.